Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a su ciclo de conferencias públicas que realizamos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. En el día de hoy, nuestro invitado y compañero Anderson Giovanni Galindo nos va a desarrollar el tema de la conferencia, el poder de la fe. Antes de iniciar, nuestro compañero del grupo juvenil, Santiago, nos va a brindar un mensaje para iniciar antes de la conferencia. Sí, bueno, yo soy Santiago del Grupo Infanto Juvenil y este es un mensaje del libro Vida Feliz de Divaldo Pereira Franco. Y dice, sé una persona abierta a las ideas y a los conceptos nuevos. Discútelos y compáralos con lo que ya sabes y piensas, extrayendo el mejor provecho de las informaciones que desconoces. Las ideas saludables renuevan la emoción y abastecen los sentimientos con estímulos y entusiasmo. Nadie es tan sabio que no necesita aprender más, ni tan completo que pueda dispensar otras contribuciones para su crecimiento íntimo. Aprende más estando receptivo a nuevas contribuciones. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Vamos a hacer entonces la oración. Le pedimos el favor aquí a la hermanita Lucrecia que nos brinde la oración el día de hoy. Bueno, vamos entonces a elevar nuestro pensamiento, todos unidos, a nuestro Padre Universal Dios para agradecerle todas sus bondades, agradecerle por todo lo que nos permite disfrutar segundo a segundo en el paso evolutivo en el cual nos encontramos. Gracias por este día y también te queremos pedir para que en este momento el mensaje que se va a vibrar llegue a todos los espíritus encarnados y desencarnados para que podamos sacar los grandes frutos de su enseñanza. Le pedimos al Maestro Jesús y a todos los guías y protectores de Senderos de la Esperanza para que en este instante se dé una lluvia de bendiciones y se dé un campo de inspiración de todos aquellos maestros de la medicina espiritual, psíquica, mental. Que la paz y la armonía reine en este planeta, en nuestras mentes, en toda la raza humana, y que en este día podamos encontrar una respuesta a todos nuestros interrogantes que a veces tenemos. Gracias infinitas, Señor, y que la paz y la luz reine en nuestros corazones. Que así sea. Que así sea. Bueno, a continuación entonces vamos a escuchar esta interesante conferencia sobre el poder de la fe en esta visión espírita que nos trae Anderson Giovanni Galindo. Entonces, Anderson, adelante con tu conferencia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrar qué es lo que la espiritualidad a través de la doctrina espírita nos ha dicho sobre el poder de la fe. Qué es lo que nos dice el Maestro Jesús y qué es lo que nos dicen todos los buenos espíritus sobre este tema. En esta oportunidad voy a arrancar por el capítulo 21 del Evangelio según el Espiritismo, donde nos hablan de estas experiencias y estos momentos de vida del camino que tuvo Jesús cuando pisó esta tierra. Que en aquel momento, en aquella ciudad donde se encontraba diciendo y mostrando toda su sabiduría, se le acerca un hombre y le pide ayuda. Le dice que por favor ayude a curar a su hijo, que él ya había presentado a su hijo frente a sus discípulos y que a pesar de ello ellos no pudieron darle esa ayuda. En este caso, el Maestro Jesús le dice a aquel hombre que presente su hijo, que lo traiga ante él. Y es allí, con el poder y el carácter de nuestro Maestro Jesús, brinda esta salud al niño y cura a aquel niño. Es allí donde sus discípulos posteriormente se acercan y le preguntan por qué ellos no habían logrado curar al niño. Y es allí cuando Jesús responde
que fue por falta de fe, que aquellas acciones y esa falta de fe fue lo que no permitió su cura. Es allí donde dice, en verdad os digo que si tenéis la fe del tamaño de un grano de mostaza, nada os será imposible. Desde aquí nos empiezan a enseñar con la simplicidad más grande en palabras, pero con la profundidad infinita de un mensaje de amor, un mensaje de convicción que debemos despertar en cada uno de nosotros. Es aquel momento donde día a día nosotros tenemos que cuestionarnos si esa fe que tenemos es una fe verdadera y de qué tamaño es, de qué manera expresamos esa fe inquebrantable en nuestra vida día a día. Aquí, en tamaño, hablando Jesús de que el grano de mostaza en su pequeñez era suficiente para transportar montañas, para convertir y que toda la voluntad de lo que deseamos sea cumplido. Allí en estas palabras donde se esconden y donde se muestran muchos secretos y muchas puertas que ya han sido dichas desde hace más de 2000 años y que al día de hoy en ocasiones todavía no comprendemos. Es allí donde el espiritismo nos habla de diferentes tipos de fe. En esta oportunidad tocaremos de manera general algunos conceptos de ella. Tenemos conceptos de una fe religiosa, que es la que comúnmente tenemos en mente o relacionando frente a este tipo de creencias. Tenemos una fe sincera y una fe verdadera, que es allí donde los espíritus nos dan una guía y una orientación de cómo entender este tipo de fe que nos fue mostrada por nuestro Padre Celestial. Conceptos de fe ciega que nos podrían llevar al error, que nos podrían llevar a flaquear en el camino y en las pruebas de la vida en las que estamos inmersos en esta existencia. Una fe razonada, que es la invitación que el espiritismo hace, de que sea una fe que podamos comprender, de que podamos interpretar y de que podamos tener esa certeza de nuestra creencia. Una fe divina que va más allá de nuestra experiencia terrenal, va más allá de nuestro aquí y nuestro ahora. Y la fe humana, en la que estamos inmersos muchas personas, incluso aquellas que posiblemente no crean en la espiritualidad, pero que aún así pues tienen una fe. De esta manera, en el Evangelio según el espiritismo nos hablan sobre esas características que se deben tener con esa fe. Nos dice la espiritualidad que la fe sólida confiere la perseverancia, la energía y los recursos que permiten vencer los obstáculos. Es allí que esa fe sólida nos va a permitir seguir, nos va a permitir avanzar. Aquí les pongo en esta imagen un alpinista que incluso sin conocer o sin haber visitado esa meta de esa montaña, tiene una fe y una perseverancia que a pesar de esas adversidades, a pesar del frío, a pesar de no tener a simple vista esa meta, se arriesga y vence estos obstáculos, continúa en ese camino. Esa confianza que debemos tener todos día a día a través de todas nuestras experiencias. De qué manera es la fe que tenemos hacia las demás personas, de qué manera es esa fe que tenemos hacia nosotros mismos y sobre todo de qué manera es esa fe verdadera que le tenemos a nuestro Padre Celestial. Cómo es esa fe en Dios que nos mueve día a día, que nos confiere esa perseverancia, esa energía para vencer esos obstáculos con los que nos encontramos día a día. Ese obstáculo, esa barrera que encontramos en algún momento, que es lo que nos lleva a superarlos, a vencer, a escalarlos para lograr esa meta. Y acá nos muestran que efectivamente es esa fe sólida que debemos tener cada uno. También nos muestran, por otro lado, que hay una fe vacilante, que aporta la incertidumbre y la duda, de la que se aprovechan los adversarios. Esos adversarios los podemos encontrar en los dos planos de la vida, en la vida material y en la vida espiritual. Es aquí donde la influencia de algunos hermanos espirituales con otras intenciones pueden estimular a esas desdichas, a esas dudas, a esa incertidumbre y por el contrario, pues generarnos
una duda si no es una fe verdadera. También esos adversarios los podemos encontrar en este plano. Son adversarios donde incluso familiares, donde incluso algunas otras personas que quieran ponerle límite a nuestros objetivos, pues se van a aprovechar de la duda que tengamos y nos pueden hacer sucumbir en esto. La espiritualidad nos dice que este tipo de fe no busca los medios para vencer porque no cree que pueda hacerlo. Es allí cuando nos cuestionamos, es allí cuando surgen dudas de qué manera estamos buscando esa posibilidad de ver los medios de vencer esos obstáculos. ¿Qué fe es la que tenemos nosotros? ¿En qué punto paramos y decimos nuestra fe nos va a permitir hacer lo imposible? Nuestra fe nos va a permitir seguir ante situaciones que vistas solo desde un plano terrenal, desde un plano material, posiblemente no haya una aparente solución. Esos momentos del final de toma de decisiones, esos momentos del final de toma de tiempos, donde posiblemente dentro de la normalidad material no habrá solución. La fe verdadera nos abre ese campo y esa puerta de decir que aunque aparentemente en estas circunstancias no hubiera salida, la espiritualidad nos acompaña y nos permite que no haya una duda, que no haya una incertidumbre y podamos avanzar. Es allí donde cada uno de nosotros también se entiende por esta fe la confianza que tenemos en la realización de una cosa, la certeza de alcanzar un determinado objetivo. Algo tan simple como una experiencia aquí en la imagen de saltar de un avión, debemos tener una confianza tanto en lo que vamos a hacer como en las personas que están alrededor. Tú no saltarías de un avión si no tuvieras esa confianza de que lo que vamos a hacer tiene unos medios de seguridad, de que tiene una buena y una alta probabilidad de que no ocurra algo negativo. De esta manera entramos en confiar y de esa confianza podemos realizar esas acciones. Siempre lo pongo a ejemplo que muchas personas les pregunto si realmente confían incluso en aquellas personas que no ven, en aquellas personas que no conocen. Y muchos se frenan y dicen, no, yo no confío en el que no conozco. Pero a pesar de ello, nuestro modo de vida ya nos da automáticamente una confianza en los demás. Si sales a la calle, estás confiando en las personas que te vas a encontrar, no te van a hacer daño. Si tomas un medio de servicio público o manejas tu auto, estás confiando en que las personas que están alrededor no te van a atropellar. Si compras un alimento en la calle, estás confiando en aquellos que lo prepararon, que lo empacaron, que lo elaboraron. Es así donde sin conocer quizá a esas personas, sí estás involucrando una confianza en todo tu entorno. Es allí donde debemos aprender a conocernos a nosotros. Y de eso se entiende por esa fe y esa confianza que nos va a permitir hacer las cosas, avanzar en el camino. Esa energía, esa convicción la podemos encontrar incluso en aquellos ateos o que no creen en nada de la espiritualidad, pero que a pesar de ellos tienen una fe humana, donde tienen una confianza en sí mismo y en las acciones que le van a permitir superar obstáculos de su entorno para lograr este tipo de objetivos. Sin embargo, la espiritualidad nos dice que la fe sincera y verdadera es siempre serena. Es allí donde no debemos sucumbir en situaciones de enojo, en situaciones de incertidumbre, sino que esta fe sincera nos debe permitir esa serenidad, nos debe permitir ese equilibrio emocional entre nosotros, con nuestro Creador y con todas las personas que están a nuestro alrededor. Es allí donde si hay algún tipo de emociones, de ataque hacia otras personas por aparente fe, pues ya no es una fe sincera. Ya son eventos diferentes a una fe, dado que no hay esa serenidad y esa paz que realmente esta fe nos ofrece. Es allí donde también vemos que la verdadera fe es la aliada de la humildad. Es esa expresión la que nos va a permitir mostrar esa fe
la que nos va a permitir depositar la confianza en Dios, porque el que la posee tiene esa confianza más en Dios que en sí mismo. Es allí donde entendemos que Dios es nuestra fuente creadora, es la sabiduría, es el que nos guía en este camino. Es allí donde debemos entender que nosotros solo somos instrumentos de Él y que es la voluntad de Él la que se cumple día a día y paso a paso, que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Es allí donde depositamos esta confianza y mostramos esa verdadera fe, esa fe inquebrantable que nos llevará y nos dará ese consuelo, nos dará esa posibilidad de sobrellevar todas nuestras experiencias de la vida. También nos dice el espiritismo que el poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. Aquí nos centran un poco recordando que el espiritismo tiene un componente moral, un componente filosófico y un componente científico. Nos da esas características que tiene una aplicación directa, una acción magnética, haciendo relación con ese impacto en este plano de manera física, de manera demostrable. Es allí donde podemos comprender todas estas experiencias llamadas milagro, todos estos eventos de cura, todos estos eventos que a través de este poder de la fe va a tener una acción magnética dirigida. Es allí donde las diferentes formas de poder ayudar, asistir y de curar a las demás personas, si le anexamos a esta voluntad, a estas capacidades que tenemos como seres humanos, este poder de la fe, pues vamos a generar un uso mucho más grande de esa aplicación directa. Vamos a tener una acción magnética, vamos a manejar ese fluido universal, ese material que tenemos a nuestro alrededor y poder generar un efecto palpable, que día a día nos encontramos nosotros que empiezan a tener un tipo de resultados observables. De hecho, este concepto de fe también es estudiada por la ciencia médica. Aquí simplemente les traigo algunos apartes de publicaciones que miran esa credibilidad, donde miran cómo esta fe es indispensable para prevenir y tratar enfermedades. Vemos cómo incluso tiene un impacto esta creencia y esta fe espiritual en patologías como la diabetes, como la hipertensión, como algún otro tipo de enfermedades. Vemos incluso también cómo algunos estudios, por ejemplo, aquí uno que se realizó en Houston sobre una implementación que tenía la fe en la diabetes, se instauró en algunos grupos sociales de este sitio de Houston, donde les pusieron unas características a través del tiempo. Entraron a participar diferentes grupos que aceptaron incluirse dentro de estos estudios científicos. Tenían que durar 6 meses con un programa especial dirigido a través de la salud con la implementación de sus actos de fe. Y es allí donde los resultados y las conclusiones fueron un poco de incertidumbre, dado que a través de los meses se daba cuenta que muchos de estos centros que decían ser promulgores de este acto de fe fallaban, frenaban, no continuaban. Más allá de los resultados de manera científica, nos lleva a una reflexión donde nos permite ver que la fe no es solo de un momento, que para que hayan resultados no corresponde solo a la intención, sino que debe mantenerse a través de los años, a través del tiempo. Si en este pequeño estudio que eran solo de 6 meses y aún así más de los diferentes grupos empezaron a fallar en este proceso a través del tiempo, iniciando todos con la mejor voluntad, asimismo ocurre en la vida de nosotros día a día, que ese impulso de felicidad, de emoción que hoy nos lleva a tomar decisiones y que a través de los meses, a través de los años o a través de la vida nos encontremos con dificultades, se mantenga. Y es allí donde de no hacerlo, pues ese futuro va a ser un poco indescriptible al momento de tomar decisiones, al momento de tener esa fe segura que debemos tener. Otro tipo de estudios, pues,
nos hablan de esas características que tiene ese poder de la fe, los roles de la fe y pues muchos otros estudios que nos hablan sobre este tema. Hablando aquí propiamente de la fe, diferente a hablar de la oración que nos daría para una charla completamente diferente de ese efecto de la oración. Aquí estamos hablando de ese impulso, de esa creencia, de ese concepto de los diferentes tipos de fe de los que hemos estado hablando y de los que seguiremos tocando. Uno de estos es la fe religiosa, con el que la mayoría de personas están relacionadas. Es allí donde el espiritismo nos dice que tengamos en cuenta la diferencia. Esta fe religiosa consiste en la creencia en dogmas en los cuales constituye las diferentes religiones. Judaísmo, cristianismo, el islam, el hinduismo, el taoísmo, el budismo, en fin, toda la cantidad de religiones van a tener una fe que es la que le permite crearse en dogmas y de esta manera constituirse como religión. Es allí donde van a haber muchos actos de fe, donde van a haber principios de fe, donde van a haber documentos que para su institucionalización se requiere de esto para ser parte de algún grupo religioso específico. Sin embargo, es allí donde debemos diferenciar la fe ciega versus la fe razonada. Esa fe ciega simplemente cree de manera automática toda la información. No cuestiona, no se pregunta, no se compara con lo que la misma realidad objetiva, la misma capacidad que nos dio Dios a través del razonamiento, a través de las ciencias modernas, en poder evidenciar eso. Aquella fe ciega es a la que no se le puede cuestionar, a la que no se le puede juzgar, a la que incluso esas personas temen al momento de cuestionarle este tipo de fe. Y la fe razonada es aquella que va a tener ese tipo de herramientas que a través de lo que avanza la humanidad como ser humano, a través de lo que la evolución nos permite ir día a día, pues nos va a llevar a completar esta fe razonada. Esta fe razonada es una fe verdadera. La verdad, nos dicen los espíritus, que es verdad, esté en lo oculto o esté en la luz, que es allí donde no debemos temer a este tipo de acciones, que podemos nosotros no tener ni temer al progreso, que esta es la verdadera fe, que si hay estudios científicos que empiezan a demostrar esta realidad de la vida, no debemos temer si tenemos esta fe verdadera. En ningún momento, reitero lo que siempre hablo cuando tengo la oportunidad de decir, la ciencia no es atea, la ciencia no es antiespiritual. Son los científicos o hay algunos pensadores que tienen esas posturas. Pero el avance en el tiempo y el avance en nuestras investigaciones y la ciencia es imparcial. Es allí donde todas esas herramientas que tenemos día a día, todos esos avances moleculares, biológicos, humanos, sociales, nos va a permitir continuar y confirmar esta fe que tenemos cada uno de nosotros. Este progreso de nosotros como humanidad no debe quebrantar nuestra fe, sino todo lo contrario. Todo lo que en ocasiones llamábamos mágico, llamábamos misterio, día a día la ciencia se encarga de mostrarnos esa realidad, esas explicaciones. Y de esta manera, nosotros como creyentes de Dios tenemos esa fe inquebrantable. Ya se ha dicho que el espiritismo va mano a mano con las ciencias contemporáneas, pero que allí donde estas ciencias materialistas frena, el espiritismo continúa. Es allí donde esta fe no debe temer en ningún momento a ese progreso, a ese señalamiento. Si hay descubrimientos, si es la invitación, que toda esa realidad que el hombre, que Dios nos ha dado de poder avanzar en la investigación, pues podamos resaltar y tener todo ese tipo de apoyo. Esa voluntad de Dios de tenernos la capacidad de averiguar, de investigar, de avanzar, de demostrar, pues no va a ir en contra de sus leyes. Es allí donde debemos entender que la fe no se receta y no se impone. Es aquí cuando encontramos algunas fallas de personas, de dogmas, de doctrinas que quieren simplemente imponer su punto, imponer este concepto de fe.
pero es claro que eso no se receta ni se impone. Lo que nos dicen es que ésta se adquiere y nadie está impedido de poseerla. Aquella persona que no cree no es que no tenga el don, no es que no tenga la capacidad de creer, o no es que le tengan que imponer esta creencia, sino que debe acercarse, debe adquirir, ya que tiene todas estas capacidades de hacerlo. De esta manera, si se busca con sinceridad, se encontrará. Cuando nosotros tenemos una fe y estamos en busca de esa fe, aquellos que de pronto desconocen esta realidad, cuando se habla con el corazón, cuando realmente hay una intención de querer encontrar explicación, de querer encontrarle un sentido, van a encontrar respuestas. Sabemos que esta realidad entre los dos planos siempre está inmersa una en otra, y nuestra intención nos llevará por afinidad a encontrar lo que buscamos, a encontrar estos caminos y a continuar con esa fe verdadera que debemos tener. Muchos se preguntan y nos encontramos a diario de por qué se resiste a ver, por qué hay gente que no cree, por qué hay gente que no tiene fe, qué es ese común denominador que ocurre cuando se presenta este tipo de resistencia a la fe. Uno, acá solo vamos a tocar tres, que son como los más comunes. Habrán miles de otras razones secundarias incluso a estos tres principios. Uno, por indiferencia. Aquellas personas que viven día a día con un pensamiento egoísta, con un pensamiento individualizado, con un pensamiento de menosprecio, esta indiferencia por el otro, sea extraño, sea propio, sea de la familia, ya va a tener estas dificultades o estas resistencias a ver. Esto desencadena otro punto de cuál es esa resistencia. Y es por temor a verse obligado a cambiar sus hábitos. Si una persona entra en ese temor de decir que hay algo más allá, de conectarse con esta espiritualidad, tiene ese temor de considerar que sus actos hasta el momento en que acepte algo va a ser diferente, de considerarse así como que identificar que hay esos factores que de pronto no son los correctos, que sus tendencias, su conocimiento o su actuar no es el más adecuado, que al momento de aceptar una voluntad suprema, una voluntad divina, unas leyes espirituales, es allí donde entrará a evaluarse si está en condiciones de seguir ese camino. En ese punto donde muchas personas están obligadas a cambiar sus hábitos, prefieren resistirse a creer, prefieren frenar allí todo su concepto y decir no, yo continúo por mi camino. Es allí donde nosotros, y la invitación es, observemos, invitemos a través de muchas otras maneras sin tener ese temor, de darle esa paz y esa tranquilidad de que cualquier paso, cualquier cambio que queramos hacer, estamos a tiempo de hacerlo. Bien, el Maestro Jesús nos dijo que Dios es amor. No nos ofreció, no nos mostró un Dios castigador, no nos mostró un Dios vengativo, sino un Dios de amor, un Dios de perdón. Y es allí donde esta capacidad que tenemos de aceptar esa realidad espiritual y el amor de Dios y de toda esta espiritualidad nos permitirá avanzar. Aquí también hablo que cuando uno cree que cayó en un error o cuando uno ha sucumbido en cosas negativas y le tiene temor a Dios de decir que de pronto Él no me va a perdonar, que de pronto Él no me va a escuchar, que de pronto Él no me va a entender, pues miremos nuestra realidad día a día. Como hay personas malvadas que a pesar de su maldad que han hecho, le confían ese secreto a otra persona y esa otra persona simplemente los apoya, esa otra persona simplemente los acepta y los entiende. ¿Con qué más aceptación y entendimiento va a tener nuestro Padre Celestial ante nuestras fallas? ¿De qué manera Él nos va a recibir con ese amor y con esa ternura de que si fallamos podemos levantarnos y continuar? Ese amor infinito que Él siente por cada uno de nosotros que nos va a permitir avanzar
a pesar de las dificultades con las que nos encontremos o en las que caigamos día a día. Allí también algunas limitancias de esa resistencia a ver y a tener fe es el orgullo de reconocer esa existencia de un poder superior. Es ese orgullo de tener que inclinar la cabeza. Es ese orgullo de tener o considerarse inferior a algo mucho más grande que él. Estas son algunas de esas barreras que son las resistencias de por qué una persona no cree. Es aquí donde nosotros debemos comprender eso cuando nos encontremos con personas allí y brindarle herramientas, brindarles ese servicio y ese amor a los demás para poder a través de nuestras acciones mostrar. Ya lo hemos dicho, no es imponer, no es vender la fe, sino es permitir este tipo de experiencias. Sabemos que nuestra existencia va mucho más allá de solo el plano físico, que nosotros tenemos una preparación previa antes de venir a este mundo material, donde hemos aprendido, donde hemos organizado algunas de las experiencias en las que estamos inmersos hoy día a día en esta vida, en este planeta. Y también la espiritualidad nos dice que la facilidad para asimilar las verdades espirituales es una señal del progreso anterior. Aquellos que traen de manera innata esta facultad de poder amar, esta facultad de poder creer, este vínculo tan cercano de la espiritualidad, es esa señal clara del progreso. Es esa experiencia que nos suma a través de nuestras tendencias, cómo hemos sido y qué es lo que traemos de existencias anteriores, de vidas pasadas. Es allí donde todo ese progreso anterior se suma y somos cada vez el reflejo. Aquellos que tienen más dificultad en creer, aquellos que no creen, pues va a llegar un momento donde su aprendizaje y su experiencia los va a llevar a adquirir este tipo de cosas. No tenemos que apresurarnos, cada uno va al paso que le corresponde, cada uno tiene el punto de comienzo del cual ha sido meritorio cada uno de nosotros. Es allí donde se ve el reflejo de que aquellos que entienden con dificultad o aún no comprenden esta realidad espiritual, les falta aún más experiencia, les falta aún más encontrarse con este tipo de vidas para que puedan tener sus conocimientos, su formación, y es lo que en la lectura que decían al inicio de esta charla, permitir y aprender de cada momento, de cada lugar, de cada persona y tomar y crecer. No nos las sabemos todas, no tenemos toda la información ni la podremos adquirir solo en una vida o en una experiencia, ni somos autosuficientes en una realidad social en la que nos encontramos. Es allí donde ese progreso nos va a permitir fortalecer nuestra fe, nos va a permitir fortalecer nuestras creencias y brindar y unirnos como humanidad, como hermanos e hijos del mismo Padre. Es allí donde también nos dicen que para creer no solo basta con ver, sino que es necesario, sobre todo, comprender. Es allí donde, a un ejemplo un poco básico, entendemos que no basta solo con ver, en el sentido en que la experiencia es necesaria para comprender. Si tuviéramos un pequeño niño, ¿de qué manera, sin un lenguaje claro, le podríamos explicar nosotros, por ejemplo, cómo es la textura de un tapete, cómo es la sensación de ese tapete en nuestros pies? A pesar de que el niño nos vea a nosotros descalzos, parados sobre ese tapete y queramos explicarle qué es lo que se siente y cómo se siente, no lo va a comprender hasta el punto en que sea él quien viva esta experiencia, que sea él a través de sus sentidos, a través de su vida y de su momento, el que tenga estos escenarios para vivenciar algo que no le podemos decir, que él no puede aprender solo viendo. También lo pongo a ejemplo con el mar. ¿De qué manera una persona podrá sentir o reconocer cómo es el mar y cómo es esta sensación? Así le contemos y le describamos el mar, así vea películas, así escuche cómo es el sonido del mar.
ninguna de estas informaciones, ninguna de estas posturas va a permitir que él viva lo que pudiese tener al momento de estar allí, al momento de estar en este lugar. Entonces es allí donde no solo necesitamos palabras, no solo necesitamos mostrarle a otro para que otro comprenda eso, sino es de cada uno esa responsabilidad y esa capacidad que tenemos para poder creer, para poder avanzar, para poder disfrutar de las maravillas de la creación que tenemos día a día, de aprovechar todas estas leyes divinas, estas leyes de la naturaleza y estas leyes espirituales para estar inmersos y poder disfrutar nuestra existencia. Y una de las máximas que nos muestra el espiritismo es la siguiente: solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Reitero, no debe haber temor de nuestra fe, no debe haber pena de nuestra fe, todo lo contrario. Debemos estar con una fe inquebrantable que pueda mirar cara a cara en cualquier momento de la vida, en cualquier momento de todas las épocas de la humanidad y decir, aquí estoy, esto es una fe verdadera. No se va a quebrantar ni a quebrar con nada de ese desarrollo de la humanidad. De hacerlo así, pues debemos reconsiderar si realmente es una fe lo que tenemos. Si hay algo que nos muestre, que nos evidencie y nos cuestione esas realidades de las que tenemos fe, pues qué es en lo que estamos creyendo, qué es lo que nos estamos convenciendo que en algún momento se pueda quebrantar. Si por el contrario es esta fe verdadera, es esta fe razonada, inquebrantable, a pesar de todas las épocas de la humanidad, la vamos a sostener y a través de las diferentes experiencias en las que estamos inmersos día a día. Es allí donde en el Evangelio, según el espiritismo, también nos hablan de otra de las parábolas, la higuera estéril. Es allí donde nos relatan cómo Jesús iba con sus discípulos y a través de estas caminatas Jesús tenía hambre y vio allí una higuera y se acercó para mirar si había algún alimento. Al verlo solo se encontró con hojas y es allí donde Jesús le dice a la higuera que nadie más comerá fruto alguno de ella. Sus discípulos lo escucharon y aún así continuaron. Al día siguiente, cuando retornaron por el lugar donde estaba esta higuera, se dieron cuenta que estaba seca, desde sus hojas, sus ramas, su tallo hasta la raíz. Y es allí donde le preguntan y le hacen saber a Jesús que aquella higuera con la que él tuvo interacción el día anterior había muerto. Y Jesús dice, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que dijera a este monte, levántate y échate en el mar, y no durare en su corazón, mas creyere que se hará cuanto dijere, todo le será hecho. Es allí donde cada oportunidad, donde nos muestra que esta higuera estéril es una analogía de que no es solo cuestión de palabras, sino que debe haber una fe verdadera. Es aquí donde esta higuera estéril en ocasiones la vemos en personas que dicen creer, dicen tener la fe, pero al momento de una situación difícil se quebrantan, dudan, cuestionan. Es allí donde esta credibilidad pues no nos va a llevar más allá de lo que realmente es. ¿De qué manera nosotros podemos experimentar esta fe verdadera? Nos habla el espiritismo de que la fe es la madre de la caridad y de la esperanza, que es allí donde tenemos esta trinidad inseparable. Estas tres, la fe, la caridad y la esperanza, son las herramientas que tenemos a mano para poder hacer nuestras acciones, para poder avanzar, para poder continuar día a día en la toma de decisiones, en la acción. Si hay una fe pero no hay caridad, no es una fe verdadera. Si tenemos fe, debemos tener esa esperanza. De lo contrario, no es una fe verdadera. Es allí
donde nos dicen que a pesar de esos señalamientos, nos invitan a que vuestra fe sea más fuerte que los sofismas y las burlas de los incrédulos. Porque la fe que no desafía al ridículo de los hombres no es una fe verdadera. No debemos temer a que nos encontremos frente al ridículo, y es allí donde no debemos dar paso atrás, ni marcha atrás, ni entrar en una fase de negación. Esto nos encontramos día a día, lo mismo con la expresión de amor. Si amas a tu familia, amas a tus hijos, amas a tu padre, no debes negar ese amor a pesar de que te ridiculicen, de la misma forma en que no deben quebrar esa fe que tú tienes, ¿sí? Esa creencia en la que cada uno estamos creando nuestras bases de nuestra vida. Dentro del espiritismo nos damos cuenta que muchos ridiculizan esto, pero que a pesar de ello nuestra verdadera fe nos impulsa a seguir adelante y a no desfallecer. A esto es la invitación de una fe verdadera. Y a pesar de esas dificultades y de los señalamientos de muchas personas que dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está lo que crees? Que mira en esta situación tan difícil en la que estás. A pesar de ello, no quebrantar nuestra fe. Nuestra fe nos dará ese sostén, nos dará esa tranquilidad de poder continuar. La fe sincera es atrayente y contagiosa. Lo vemos con el gran ejemplo del Maestro Jesús, donde esa fe pues fue lo que le permitió atraer, contagiar a tantas personas y dividir la historia del mundo en dos. Fue allí donde esta fe que Él nos mostró con su ejemplo, la que nos vino a enseñar, la que nos vino a mostrar y la que debemos seguir. Es esa fe inquebrantable, es esa fe que a través de nuestras acciones vamos a contagiar a todos los que están a nuestro alrededor y poder llevarla más allá. También nos hablan de la caridad, que es la palabra, es la ayuda, y no solo lo material, sino lo espiritual. Esta fe, como ya lo hemos visto, se acompaña de esta caridad, pero dar caridad no es decir voy a dar alimentos, voy a dar dinero, sino que va más allá. La palabra ya es caridad, la ayuda ya es caridad. Esa caridad espiritual es lo que nos invita a hacer. De qué manera tú estás haciendo caridad y estás demostrando tu fe. Que no sea una higuera estéril, que teniendo las posibilidades de ayudar, nos limitamos a hacerlo. ¿Con qué herramientas nos encontramos? ¿Con qué sabiduría nos encontramos? ¿Con qué elementos nos encontramos para hacer caridad? Ya entendiendo que no es solo lo material. ¿De qué manera estás haciendo caridad día a día y con quién lo estás haciendo? ¿Quién merece ayuda? ¿Quién requiere ayuda? Absolutamente todos, encarnados y desencarnados, de todos los planos, familiares, conocidos y desconocidos. La invitación que nos hace la espiritualidad es eso, hacer esa caridad si tenemos una verdadera fe, con la palabra, con la manera de ayudar, de escuchar. Es allí donde podemos hacer esa caridad espiritual a la que estamos invitados para poder avanzar día a día. También nos dicen que prediquemos. ¿De qué manera? Con el ejemplo de vuestra fe para transmitirla a los hombres. Predicad con el ejemplo de vuestras obras para demostrarles el mérito de la fe. Predicad con vuestra esperanza inquebrantable para que vean la confianza que fortifica y que pone en condiciones de afrontar todas las vicisitudes de la vida. De esta manera es que debemos mostrar esa fe, con el ejemplo, con la esperanza, con todas estas obras que son las que nos llevan día a día a demostrar eso. También nos hablan que no puede haber una fe sin comprobación. En el Evangelio, según el espiritismo, el espíritu protector José de Burdeos en 1862 nos habla y nos dice: amad a Dios, pero sabed por qué lo amáis. Creed en sus promesas, pero sabed por qué crees en ellas. Creed y esperad sin desfallecer. Y recordad que los milagros son obras de la fe.
Es aquí la invitación, donde no debe ser incomprensible e inmaterial, sino que ese amor de Dios debemos saber por qué lo estamos amando, de que esa promesa debemos saber el por qué estamos creyendo, de que esta fe requiere esa comprobación, de que podamos hablarlo y decirlo sin temor, de poder comprender que esos milagros, el milagro de la vida, el milagro de la salud, el milagro de nuestra experiencia en la que nos encontramos, el milagro de hablar, el milagro de escuchar, el milagro de oír, de hacer, de compartir, es allí donde entendemos que son obra de la fe. Nos encontramos ante las experiencias donde esta fe puede ser humana o puede ser divina. Esta experiencia corresponde que según el hombre aplique estas facultades a la satisfacción de las necesidades terrenales o a sus aspiraciones celestiales y relativas al porvenir. Esta fe humana es aquella que muchas personas la tienen en sí mismo, en sus trabajos, en sus proyectos, en sus metas, donde si tienen esa fe van a poder avanzar y van a poder lograr sus objetivos. Muchos cuestionan a aquellos que no creen en Dios o que no creen en la espiritualidad y les va tan bien. Es allí donde incluso una persona que no crea en Dios, pero que sea con una intención positiva, con una intención de creencia, con una intención de esfuerzo a través de sus objetivos y sus metas, está vivenciando esa fe humana. Sin embargo, aunque existen estos dos tipos de fe, la invitación es expresar no solo esa fe humana, sino también la fe divina. Esta fe que tenemos con unas aspiraciones celestiales relativas al porvenir, comprendiendo de que la realidad no finaliza con la muerte del cuerpo, sino que vamos a trascender y a seguir más allá, que no es solo una necesidad terrenal, sino que hay un camino infinito que tenemos de recorrido para poder avanzar. Y es esta fe divina la que debe tener ese motor en nuestras vidas y llevarnos más allá día a día. Y es así como la invitación que nos hace el Maestro Jesús, nuestro Padre Celestial, esas enseñanzas máximas que lo dijo ya hace más de 2000 años y se lo dijo desde la experiencia o desde la historia que nos cuentan cuando se encuentra con Jairo y le dice que ayude a su hija que va a morir. Y la frase tan simple, pero que tiene un trasfondo profundo, que es lo que hemos venido charlando en todo este escenario, y el mensaje que nos entrega a él, que siguen siendo esas palabras tan válidas hace 2000 años como lo es hoy, y es que no temamos. Él nos dice, no temas, solamente ten fe. Y es así como la invitación es a ello. La invitación es a que esa fe nos va a llevar a las cosas que queremos, a las cosas que incluso ni siquiera nuestra mente alcanza a imaginar. Es allí donde también nos muestra a través de sus experiencias de vida, de la época en la que estuvo en vida terrestre acá, y nos muestran otro pasaje de aquella mujer que tuvo una hemorragia por más de 12 años, y nos muestra también y nos enseña con cada frase de qué manera esa fe tiene poder. Y es allí cuando nos dice y le dice a esta mujer y nos muestra y nos confirma a cada uno de nosotros cuál es ese poder de la fe. Y nos dice que tu fe te ha salvado. Es parte de la invitación, es parte de la afirmación, es parte de la evidencia que nos entrega de que tener fe sí tiene un gran impacto en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra existencia, que es allí que esta fe verdadera nos salvará y nos salva día a día. Es aquella fe la que nos permite avanzar en este camino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Giovanni Anderson, por esta conferencia de hoy. Un tema realmente muy interesante y que tiene pues unas aplicaciones profundas y grandes para la humanidad en diferentes campos, ¿no? Hay pues un par de inquietudes, digamos. La primera es cómo un ser humano puede fortalecer su fe, cómo puede, digamos, acrecentar su fe para poder, digamos, usarla en los diferentes aspectos de su vida y sobre todo para acercarse más a Dios. Lo hemos mostrado a través de todas las experiencias que esta fe verdadera requiere esa conexión con esta espiritualidad. Y una de las mayores herramientas que tenemos es esta herramienta que ha sido dada por Dios para todos nosotros y es la oración. Nosotros al conectarnos con la espiritualidad, al entablar unas vibraciones comunes con lo alto, nos fortalecerá nuestra fe. Es allí donde nuestra sabiduría y también la necesidad de estudiar y de avanzar nos va a fortalecer la fe. La fe no va a llegar por sí sola, sino es una experiencia que debemos tener, avanzar y estudiar para fortalecerla. El que se queda quieto no le va a llegar la fe de ninguna manera por obra y gracia que de manera mágica la obtengamos, sino es a través de la caridad, de la expresión de amor, de la convivencia con los demás que fortaleceremos y nos daremos cuenta de esta fe. Debemos reconocer esa fe que tenemos con nosotros, con el prójimo y con nuestro Padre Celestial. En las máximas que nos ha dado el Maestro Jesús, de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a sí mismo, está encerrando esa capacidad que tenemos de poder avanzar y de poder tener esta fe con nuestro Padre Celestial, con los demás y con nosotros. Muy bien, Giovanni. Otra inquietud es, así como por ejemplo, existen las inteligencias múltiples descritas por la ciencia, ¿no? De que inteligencia cognitiva, inteligencia musical, varias inteligencias, pero desde el punto de vista espírita sabemos que inteligencia es un atributo del espíritu, ¿no? Entonces realmente hay una sola inteligencia que tiene esas facetas diferentes, ¿no? Entonces, en relación a la fe, cuando hablamos de diferentes tipos de fe, ¿realmente será que puede ocurrir lo mismo? Siendo que la fe es ese poder, digamos, interior, esa convicción, ya todo lo que tú explicaste, pero que, digamos, tiene como diferentes facetas de presentación, aplicación. ¿Será algo parecido también en eso? Sí, el atributo de la fe y la posibilidad que tenemos es como la plastilina. Entonces, ¿qué podemos y de qué tanto podemos construir con esa plastilina corresponde a cada uno de nosotros? Si con esa plastilina queremos crear diferentes tipos de escenarios, de momentos, de lugares, la materia inicial o esa materia prima, que en este caso hacemos la relación de la fe y la plastilina, es lo mismo. Las formas y la variedad en que podemos desarrollarla y utilizarla son múltiples, pero esa condición es propia de nosotros como seres inteligentes. Ya hemos dicho y ya la espiritualidad nos dice, somos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. ¿Y en qué posibilidades de usos y de aplicaciones podemos tener este atributo que tenemos? Corresponde a ese proceso de evolución en el que cada uno nos encontramos. Así como lo dice Jesús, podemos transportar montañas si es el caso. Y depende de cada uno de nosotros ver cómo utilizamos y en qué momento nos encontramos de nuestro camino y de nuestra vida para utilizarlo de la mejor manera. Muy bien. Gracias, Giovanni. No sé si de pronto, dentro de toda tu experiencia, digamos, dentro del campo de la salud, de la medicina, y ahora en esta especialidad que ya estás dentro del ámbito de la medicina familiar, ¿has encontrado en el transcurso, digamos, de toda esa experiencia algún ejemplo de algún paciente o que con esa fe, digamos, haya sido como un ejemplo, digamos, de observar cómo esa fe que tiene le ayudó, digamos, a salir adelante, a fortalecerse
y a recuperar su salud o mantenerse, por ejemplo. Efectivamente, las experiencias se viven día a día. Cuando comprendemos que cada relación y cada paciente es un milagro ya por el hecho de existir, toda esta relación nos lleva a que comprendamos esta fe que cada uno tiene. Desde el hecho tan simple de decir cómo dos personas con la misma enfermedad y reitero, con el mismo medicamento, una sana y la otra no. Cuando uno comprende y va más allá de que la salud no es solo un medicamento y no es solo el cuerpo, sino hay algo más que engloba todo esto, es allí donde comprendemos que esta fe permite ese tipo de equilibrios en la salud física. Incluso no solo con la fe en conexión hacia la espiritual, sino incluso con la fe hacia el médico tratante. Encuentro pacientes que tienen un tratamiento adecuado, que es el correcto, pero sus quejas cuando entran a la consulta conmigo es de decir que este medicamento no me sirve, ese tratamiento no me sirve porque el médico que me atendió y el médico que me trató no sabe, me habló feo, fue de una manera difícil esa consulta, por consiguiente nada de lo que él le ordenó funcionó. Y es allí donde, conociendo uno las bases científicas del medicamento y de la enfermedad, tenían un adecuado manejo. Es allí donde con algo de amor, con algo de explicación y comprensión, se le permite dar claridad al paciente y vemos a la consulta siguiente o al control cómo sí le funciona, cómo sí hay un equilibrio y una mejoría. Nos damos cuenta también con el dolor. El dolor es una de esas sensaciones que depende de la experiencia de cada una de las personas. Y aunque tengamos pacientes con el mejor medicamento, su confort o su estabilidad puede aún no encontrarla. Y otros pacientes que incluso tienen un dolor físico más fuerte por una fractura, por un postoperatorio, a través de las herramientas que tienen, de la fe por Dios, de la fe a través de la oración, de la fe de la medicina incluso, empiezan a mejorar. Un dolor que puede durar para algunos 3, 4 meses, encontramos que en un paciente en cuestión de una semana o de días ha tenido una completa recuperación. Esto sin hablar pues de las otras cosas que el espiritismo nos ofrece como la mediunidad de cura, donde esta fe va a permitir también estas manifestaciones físicas a través de mejorar trastornos mentales, a través de mejorar enfermedades físicas, enfermedades de todo tipo de ámbito, donde incluso pues es necesario fortalecer esta fe. Desde la consulta nosotros tenemos muchos espacios para fortalecer. El solo hecho, como ya lo decíamos, que hay múltiples formas de moldear esta fe, es la fe por la familia. Cuando van y esta enfermedad no la comparte y la entendemos de que no es de un solo paciente, sino de todo su entorno, y que la familia puede estar involucrada y tener fe en el paciente y el paciente tener fe en que tiene una buena red de apoyo, es allí donde también se ven estos efectos de salud, estos efectos de mejoría, estos efectos que corresponden a poner esa fe, esa confianza y esa tranquilidad en todo su entorno y claramente en conexión con la espiritualidad. Entonces sí lo vemos, de hecho, en la misma experiencia personal, hablando académica y laboralmente, se ve eso. Un momento donde uno tiene que aplazar un semestre, un momento donde uno se queda sin trabajo, un momento donde los mensajes incluso que le llegan es renuncie, pare, no siga, cambie de lo que está haciendo, váyase para otro lado. Y esta fe que tiene uno le permite a uno sobrellevar todo este tipo de ataques y permitirle a uno perseverar y poder continuar, que fue un caso, una experiencia personal en las dificultades que tuve en mi proceso académico, de aplazar muchas ocasiones y escuchar muchas veces eso. Ya no continúe, pare, ya no se puede, no tiene los medios económicos para hacerlo. Incluso el último día del pago de la matrícula que le dan a uno 2 meses y llega hoy, es el último momento hasta las 5 de la tarde y son las 3 de la tarde y aún no hay medios, pero esta fe no se quebranta y es allí donde por misericordia y donde uno comprende esta realidad espiritual que lo ponen a prueba en cada momento y pues se logran cosas inimaginables.
Muy bien, Anderson, qué lindo compañero, colega, que realmente nos has mostrado este aspecto tan importante del poder terapéutico de la fe y esta relación, digamos, con la salud humana, que es en realidad eh, un ejemplo, digamos, para poder todos, digamos, compenetrarnos más con esta eh, teoría y práctica de la fe, sobre todo en esta visión espírita, que es una visión muy racional, muy lógica, y va muy al interior del alma, ¿no? Vamos entonces aquí a agradecer a las más de 50 personas que han estado conectadas en esta conferencia, desde Bogotá, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Sogamoso, ahí en Boyacá, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Argentina, países Argentina, Brasil, Ecuador, en Guayaquil, Arequipa y Lima, en Perú, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Es probable que hayan otros lugares más que no quedaron registrados, pero a todos realmente les agradecemos su asistencia y que podamos haber recibido este mensaje tan valioso del poder de la fe que Anderson Galindo nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias, Anderson, por esta conferencia muy clara, muy nítida, con estos fundamentos espíritas y sobre todo con la claridad que tú lo presentas, ¿no? Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias a todos ustedes por compartir y tener este espacio. Bueno, Sendero de Esperanza les desea una feliz tarde, una feliz noche para todos y muchas gracias por su asistencia.